¿Cómo están nuestras balanzas fiscal? ¿Cómo están las proyecciones también para lo que queda de gobierno y lo que va a tener que heredar el próximo que llegue? Una situación fiscal compleja, vamos a estar conversando de eso, además varios proyectos que están dando vuelta que pueden tensionar aún más nuestras finanzas fiscales. Vamos a estar conversando de esto con el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, bienvenido. Un saludote, un gusto estar contigo. Bueno, Diputado, partamos con una de las últimas discusiones, el proyecto que busca reemplazar el financiamiento de la educación superior, sacar el CAE con un nuevo sistema. Se ha generado algo de ruido, el gobierno ha afirmado que están todos los cálculos bien hechos, que hay una proyección que se justifica y que se financia. Consejo Fiscal Autónomo levantó algunas alertas que ellos descartaron, pero finalmente tuvieron que reconocer que si ocurre alguna de las cosas que ellos no habían presupuestado, como por ejemplo que todas las universidades puedan ingresar a la gratuidad, las que pueden, eso podría tensionar agregarle un costo de cerca de 60.000 millones de pesos. Cuéntenos de la discusión. la verdad es que el gobierno siempre queda contento con sus propias cifras, se enamora siempre de sus cifras. Y ya hemos visto que el cálculo de los ingresos ha sido pésimo en estos 4 años. Si no hubiera sido por el mayor precio del litio, el 2022, el 2023, no hubiera alcanzado a cuadrar la caja el 2022, siendo que le dejaron un presupuesto bien amarrado por parte del expresidente Piñera. Pero el exceso de gasto, el exceso de ingresos optimistas del gobierno, él está pasando la cuenta y está patinando este año. Al inicio de año tuvo que pagar deuda 2024 con presupuesto 2025 y empezar a hacer una bicicleta. Entonces, el gobierno está sin holgura. El Consejo Fiscal Autónomo y todos los economistas dicen de que hasta el 2029 no van a haber holguras para poder poner nuevos proyectos con este nivel de crecimiento, porque el gobierno dice 3,1 de IMASEC, pero igual va a ser un 2, 2,3 de crecimiento anual. Sí, la base de comparación era negativa el año pasado, el mismo mes, por eso hubo un 3, incluso es bajo. Entonces, no nos conformemos con cifras muy bajas. El gobierno está explicando lo inexplicable. Y en el caso del FES es muy mala política. Lo único bueno es el tema de cobranza. ¿Ya? Pero en el tema de cobranza por eso le pedimos nosotros que separara el proyecto, no quiso separar el proyecto y a lo mejor va a correr la misma suerte de la reforma tributaria. Ellos quieren pasar máquina en la Comisión de Hacienda. En la sala nosotros esperamos parar este mal proyecto. Es más, llegaron a la tupé ayer del ministro de Educación de decir, oye, si esto lo arreglamos en el Senado, como si la Cámara de Diputados va al hongo. ¿Ya? ¿Eso se Entonces, lo dicen a ustedes en su cara? pues lo hice ayer. Ayer lo dice, no, si lo vamos a arreglar en el Senado. Es mal, el subsecretario se lo dijo a la gente del CRUCH, que todavía no han llegado de acuerdo con el CRUCH. La gente, los rectores del CRUCH nos dicen en privado que no les gusta y en público no pueden decirle mismo por qué. Les tiene que llegar un acuerdo por parte del gobierno. Entonces, esto es una mala política. No puedes quitarle tú a los deciles 7, 8 y 9 el copago a las universidades que lo ocupan en investigación, extensión, vinculación con el medio y se van a convertir en tiza y pizarrón porque no van a tener los aranceles regulados, ¿cierto? Y no permitir el copago. El Estado, ¿cierto? Le dice, mire, ¿sabe qué? No haga extensión, no haga investigación, no haga esto. Y yo le voy a pasar plata por fuera. Pero ese plata por fuera es plata de todos los chilenos igual. Y no hay caja, no hay holgura para eso. Por el otro lado, dentro de los trámites de eso, dicen que ellos dicen que el 100% de la gente que está en los quintiles 7 y 8 y 9, de las universidades que están adscritas a gratuidad, porque los deciles del 1 al 6 están en gratuidad. Entonces, de esos van a optar al FES, pero algunos van a tener que pagar 3,5 veces su propia carrera, porque es un impuesto del 8% sobre tu renta, no es sobre la deuda que yo hice. Si una carrera, lo dijo un rector de una universidad acá, una carrera, tú pagas, o sea, salía 24 millones al final de la carrera, terminabas pagando 48 millones. Dime una cosa, si tú eres padre de familia, ¿tú vas a dejar que tu hijo pague 48 millones o vas a decir, vamos a una alternativa que puede ser un banco? Y ayer le dije yo de nuevo, puede ser un banco, no está creado todavía el producto, pero así como hay producto en eso, puede ser incluso una póliza de garantía de seguro que avale, ¿cierto?, el pago de el famoso FES. Entonces, no quieren arreglarlo el gobierno acá,
no quieren darse cuenta que aquí hay una sensibilización mal hecha. El Consejo Fiscal Autónomo lo dijo, hizo datos preliminares, y ayer el ministro, la directora de presupuestos, no, todo está perfecto prácticamente. Hay detalles que si entran a la gratuidad, porque aquellas universidades que no están en gratuidad, al entrar en el FES, quedan disponibles para gratuidad al tiro, y serían 100.000 o 60.000 a 100.000 millones. Y eso dicen ellos, ¿se compensa con el FES? No, pues no se compensa con el FES, porque el FES es 25 y 50%. Diputado, es que, a ver, el Consejo Fiscal Autónomo hizo una presentación hace algunos días y planteó varias inquietudes, todas indicando que los supuestos están siendo demasiado optimistas, porque se supone que se le va a cobrar a todos. Se supone que todos los jóvenes que estudien en la educación superior van a acceder a este financiamiento, tal como dice usted, pero no hay que ser muy genio para pensar que si alguien está estudiando una carrera que tiene alta expectativa de renta, saca la cuenta y va a decir, bueno, entre pagar 4 veces, mejor voy a la banca, con muy interés que me puedan poner, va a ser 2 veces, no sé, o dos menos que las casi 4 veces que va a ser el límite del otro. Entonces, pensar que ellos en la totalidad van a adherir a este sistema, no, a diferencia de quienes probablemente aspiren a tener unos sueldos menores, les va a convenir, porque en el fondo van a pagar menos de lo que le están prestando. Por otro lado, pensar que nadie va a trabajar en el mercado informal y que todos van a trabajar formalmente y que van a pagar. O sea, hay muchas cosas que ellos dicen, estos supuestos están estirados al máximo optimismo, esto no da. ¿Para qué hablar del ingreso a la gratuidad? El gobierno no se hace cargo de nada de eso, porque ahora de hecho reconoció que si es que las universidades ingresan a gratuidad, se le elevaría el costo de 60.000 a 100.000 millones de pesos. Pero ¿qué pasa con todos los otros supuestos? Pero también tienes tú lo siguiente, los estudiantes, a ver, en la gratuidad eran 35.000, fueron 350.000. Acá le colocan un techo. La persona 80.000 para FES, ¿cierto? El tope. O sea, no va a haber gratuidad, o sea, no va a haber universalidad del FES. O sea, si efectivamente más gente quiere estudiar en alguna universidad con FES y no da el cupo, no va a poder estudiar, porque como no está en la gratuidad, no está. Y lo que te quería decir recién, si hay un estudiante que de los deciles 7, 8 y 9, que le va bien en su vida y tiene que pagar el 8%, ¿por qué no puede ser lo mismo entonces con alguien que tuvo gratuidad y le va bien también en la vida? ¿Por qué no rezarse, cierto, esa gratuidad que le dieron? Entonces hay una desbalance en el tema completo de estudiantil. Pero el gobierno quiere insistir, y te digo que igual va a volver en tercer trámite porque no creo que el Senado lo deje pasar así como está, y no sé si nosotros lo vamos a dejar tal cual como está, porque esta tarde, martes y mañana miércoles, quieren terminar de votarlo en la comisión, y hay una cantidad de indicaciones importantes. Hay cada una de las indicaciones, pero quieren despacharlo con prontitud, digamos así, tipo express, ¿ah? Pasar máquina, y la próxima semana votarlo en sala. Yo lo veo mal. Yo veo que este va a ser un nuevo Transantiago, porque con Transantiago nos dijeron, el Estado no va a colocar ni un peso, ¿te acuerdas? Vamos en 1.700, 1.800 millones de dólares anuales, ¿verdad? Que tienen que ponerle todos los chilenos al Transantiago en Santiago. Y la verdad es que no, nos preocupa que esto sea igual de catastrófico que eso. Bueno, en este caso hay un agravante porque, bueno, en el Transantiago también, o por supuesto que hubo críticas, pero ahora la crítica o la oposición a este proyecto es bastante transversal. Nosotros conversamos llenos con personas, con académicos, economistas, y rectores de universidades, y tal como dice usted, prácticamente nadie lo apoya, nadie cree que va a ser mejor y que no va a generar perjuicio para los alumnos, pero sobre todo para las universidades, o para todo el sistema, para el país. Lo bueno que tiene es el tema de cómo se estructuró el tema de la cobranza a través de impuestos internos, la cobranza de esa Esa parte parte, está bien, claro. no la introducimos entonces en el CAE. ¿Por qué no introdujimos esa parte en el CAE? ¿Cierto? Acuérdate que el presidente Piñera colocó un 2% con tope de 15 años y se extinguía la deuda. Si tú no trabajabas, no pagabas. O sea, vamos Es bien a distinto de cómo era originalmente con el 6%, entre otros. mejoremos el tema, mejoremos la cobranza, porque lo que pasa es que hay alrededor de 7.000 millones de dólares que ya están en poder del fisco, ¿cierto? Y no han sido cobrados a personas que efectivamente están en eso. De eso, el 83% desertó, o sea, no va a pagar.
83%. O sea, 5.000 y tantos millones de dólares no se van a pagar, definitivamente. ¿Ya está hecha la pérdida o no está hecha la pérdida? Esta recompra que hizo el Estado de la banca, ya está está el tema que le hizo el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Estos desembolsos los coloca debajo de la línea o los coloca sobre la línea? Sobre la línea es más endeudamiento, ¿ya? Pero ahí hay una cosa que ayer se desnudó este tema y el gobierno se dio cuenta de que no estaba haciendo bien el cálculo. Yo oficié a la Contraloría para que la Contraloría también nos diga sobre la valorización, ¿cierto?, de estos datos, digamos, y de cómo tiene que contabilizarlo, ¿ya? El gobierno. Y creo que vamos a esperar que nos responda. Pero hay harto todavía que tenga que venir. Yo esperaría, si efectivamente fuera gobierno, esperaría que el Consejo Fiscal Autónomo, que es el ente, ¿cierto?, asesor de este tema y una voz que no es política, digamos, sino que es técnica, nos diga si efectivamente queda conforme o no con las respuestas que también se le enviaron a las inquietudes y a las sensibilizaciones que pidió en los informes preliminares que hizo la semana pasada. Diputado, cuesta entender qué hay detrás, por qué el gobierno está tan empecinado en no hacer ningún cambio relevante si es que está recibiendo tantas alertas de tantos sectores distintos, incluyendo el Consejo Fiscal Autónomo. Sí, pues sí, este es un tema ideológico, este es un tema que el gobierno lo colocaba dentro de su listado de supermercado que tenía, de las cosas que va a decir que él intentó hacer, pero es la oposición que no lo dejó. Está preparando Boric su próxima campaña política en 4 años más, pues. Mire, sí, aborto, la eutanasia, el FES, eso, acuérdate que eso venía en los discursos de cuando eran estudiantes todavía, ¿ya? Y esos discursos han seguido y esa es la propuesta de campaña que hicieron. Y esa propuesta de campaña, Boric va a decir, yo presenté los proyectos de ley, pero en el Congreso no me la aprobaron. Vamos de nuevo, y va a levantar de nuevo la bandera, ¿ya?, del FES, la bandera de terminar el CAE, la bandera del tema de la eutanasia, la bandera del aborto libre, las va a levantar, aunque no tenga los votos, ¿cierto? Pero va a decir cumplió con su programa porque presentó los proyectos. Eso es tema ideológico, que salga bien, que salga mal, está lo mismo si ellos no van a gobernar, que sea más costo para el Estado, si no le interesa el costo real, ¿ya? No le interesa si efectivamente están cometiendo un error o no, le interesa avanzar. Yo espero en la cordura de la democracia cristiana y de demócratas que con ellos podemos frenar este proyecto en sala. Este es un proyecto, ya tenemos también otros dando vuelta que generan gasto, pues la misma reforma de pensiones, si es que no crecemos en un 4%, decía Cecilia Cifuentes, que era miembro de la comisión, va a generar un hoyo fiscal, entonces se sigue presionando, han habido montones de errores de proyecciones, usted mismo yo lo he visto en comisión, corrigiendo, pidiendo que las cifras que se entregan en los informes financieros sean las mismas que se están presentando en el proyector. ¿Cómo ve el parejo fiscal? ¿Cómo ve que está trabajando Hacienda, DIPRES? Porque tantos errores consecutivos y siempre de pasarse de largo, no estamos acostumbrados a eso. Tú lo has dicho exactamente. Los anteriores ministros de Hacienda incluso eran bastante retraídos en el tema del gasto. Siempre iban a la cota más abajo. Aquí han ido siempre a la cota más arriba. O sea, son súper optimistas. Y las variables económicas no son buenas. O sea, el ingreso no minero, el ingreso minero, el ingreso del litio. Bueno, ahora hay proyecciones de ingreso del litio de llegar a $20.000 a tonelada en un par de años más. Pero estamos en menos 10.000. Tú tienes el ingreso minero que se paralizó ahora la mina El Teniente, que le cuesta, no sé, como $80, 80 dólares, $80.000 el día, digamos, que tenga esté parado, más o menos así, lo que le di hoy día. Sí, Eh, pues mucho, mucho más, claro, de ingresos que no vamos a recibir. no ingresan las arcas fiscales, pero también, como está estamos estacionados, digamos, en crecimiento, tampoco hay harta recaudación no minera, ¿ya? Y ahí hay un tema también que es importante poder decirle a los chilenos, no hay plata, y te aseguro que en octubre va a haber una apretura, digamos, económica fuerte, de caja, que los que van a sufrir van a ser los que son proveedores del Estado, las pymes de esas proveedores del Estado, porque no les van a pagar en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, quizás van a pagar en enero, ¿cierto? Con el presupuesto 2026. Y van a empezar a echar mandando 2026 como lo hicieron este año, que no había plata, ¿cierto? De casi septiembre para adelante, digamos. Y así todo,
querían hacer crecer el presupuesto de la nación. Entonces, la discusión del presupuesto que vamos a partir en septiembre va a ser muy dura en este año. Sí, pero la diferencia es que el que va a tener que sufrir ese presupuesto va a ser el próximo gobierno, sea quien sea, y no el actual. Diría a los chilenos que efectivamente las malas proyecciones de ingresos, que esas nosotros no tenemos cómo modificarlas, sí los gastos, pero los ingresos han sido mal sacados en los últimos años por parte del gobierno. Y es un tema que se lo han dicho, es más, se lo dijimos en el presupuesto del año pasado, acuérdate tú que en la discusión el ministro se allanó a rebajar 600 millones de dólares, ¿cierto? Pero todavía le quedan 1.500 todavía que rebajar para poder cuadrar la caja. ¿Eh? Cuadrar la caja, porque acuérdate tú, los telespectadores lo van a saber, digamos, de que este año era un déficit de 1,1, ¿te acuerdas tú? Sí, Lo eso era lo que se había anunciado. anunció el primer año y el último, después colocó los otros. Recuerda que el año pasado era 1,9, fue un 3,3. Bueno, este año partió 1,1, 1,6 dijo después, ahora ya vamos en 1,8 y no se va a cumplir. Entonces, tú decís, bueno, aquí nunca se había dejado de cumplir las cifras, ¿cierto? Y esa es la seriedad de Chile, que hoy se está quedando de lado con este gobierno. Siempre las cuentas fiscales, los ministros de Hacienda eran los que cumplían estas cuentas. Metas autoimpuestas, por lo demás. Los ministros de Hacienda anteriores se ufanaban de haber tenido utilidades, ¿cierto? Superávit más que utilidades, superávit, ¿cierto? En sus cuentas fiscales, digamos. Y eso generaba que el traspaso al otro gobierno, el traspaso de gobierno Piñera al de Boric fue impecable en cuanto a platas libres que le dejaron para gastar. Entonces, el problema es que aquí nos van a dejar una bicicleta andante, ¿cierto? Que la verdad es que va a ser muy complicado el 2026 y hay que anunciarle a los chilenos que va a ser muy difícil pararse. Y aquí yo creo que el que llegue al gobierno va a tener que usar mucho el tema de las concesiones para que las plata de los privados sean las que muevan la economía, achicar un poco el Estado para darle oxígeno a los privados para que puedan invertir y crear empleo, desarrollo económico y mayor impuesto. Y con eso, a tener el crecimiento económico que necesitamos. Diputado, el relato del gobierno hasta ahora es que han sido no solo muy responsables, sino que además van a dejar las finanzas y las cuentas más ordenadas de cómo las recibieron. La directora de presupuesto lo acaba de decir hace algunos días. Bueno, pues si estamos hablando de un déficit de 1,1, ya vamos en 1,8 para este año. El año pasado no lo cumplieron. Lo que sí es que la deuda va a quedar bajo el 45%, pero subimos de un 36, de un 39 a un 41, 42. O sea, eso es subir la deuda, digamos. Entonces, no han disminuido los gastos. No han disminuido los gastos, ¿cierto? No han hecho buena inversión, no han incentivado la inversión privada. Acuérdate que cuando partieron este gobierno era un decrecimiento, una de las cosas que también decían. Si sobre la marcha han ido cambiando sin convicción de poder hacer efectivamente. ¿Qué está haciendo los empresarios? Están viendo que vamos a cambiar de gobierno y que el signo de gobierno, ¿cierto?, es de derecha, y eso es decisorio para ellos porque se va a mejorar la inversión. O sea, están festejando que se van, ¿ya? Porque ya más daño no pueden hacer. Y ahí hay un punto, digamos, que es bueno, que el futuro tiene que ser mejor y ojalá que los empresarios internacionales y nacionales vuelvan a confiar en Chile y haya inversión. Diputado, una última cosa más política, porque ya estamos a pocas semanas de la inscripción de las candidaturas. ¿Cómo ve usted que va eso? Que la candidata a su sector pasó a cuarto lugar, al menos en una encuesta. Todavía esto está muy líquido. Si tú sacas el promedio de las últimas encuestas del fin de semana, ella está en tercer lugar. Los 2 últimos años estuvo en primer lugar siempre, digamos. Y recién ahora, Bárbara, parten las campañas. Realmente, ¿qué es la campaña? Que cuando ustedes, los periodistas, junten a todos los candidatos, creo que son como 6 ahora, ¿ya? Bueno, los que juntaron firma y todo, y los periodistas le hagan las preguntas. Tú sabes que ahora con el voto obligatorio, ¿cierto? Hay mucha gente que es líquida, que pasa de un lado para otro si es que efectivamente engancha con una persona. Y por eso dentro de la encuesta está voto obligado, ¿cierto? Y el voto voluntario. En el voto obligado es donde hay que captar a esas personas. Yo creo que es hora de las propuestas. Es hora que efectivamente la gente entienda qué va a pasar con la lista de espera, A, B, C. ¿Qué va a pasar con la espera de mi vivienda que demoran los comités de vivienda demoran 8, 10, 12 años? Esto va a pasar. ¿Qué va a pasar con la delincuencia? Esto voy a hacer. ¿Qué va a pasar con la inmigración? Esto voy a hacer. O sea,
cosas concretas. Y eso se ve en los debates. Y ahí en los debates donde va a ver efectivamente cuáles son en tema de las encuestas y también la votación de la primera vuelta. Pero yo voy a la segunda, que es la más importante, porque en la segunda vuelta es donde se juega todo. Y yo vuelvo a reiterar lo que he dicho en otros medios. Ya los cuatro comandos de París, de Matei, de Kass y de Kaiser deberían nominar una persona para hacer un programa común de segunda vuelta, ya, ahora. ¿Ya? No esperar quién gana y ahí juntarse porque van a haber heridos, entonces es preferible ahora, porque tenemos que ofrecerle una salida entre la comunista, marxista, leninista o la libertad, ¿cierto?, de Chile. Socialdemócrata, diputado, aunque ya pidió que no la encasillen tampoco en esa categoría. Estamos en la definición. Pero, diputado, usted dice voto obligatorio, pero hasta ahora no se ha legislado la multa. O sea, tenemos un voto, entre comillas, obligatorio, pero sin multa, que ya sabemos que pierde toda la presión. Pero te digo por Yanir Jara, su mismo Luis Jobar la tiró por el suelo, digamos, con socialdemócrata, pero también lo tiró por el suelo por el sueldo vital. Po. También le dijo que el sueldo vital tampoco iba, y ahí están todos mudos, digamos, porque también eso todavía no cuaja. Está la derecha está en los medios en algunas discusiones, pero la verdad es que está pasando mucho por el lado de ellos también. Bueno, vamos a esperar. Muchísimas gracias, diputado. Que le vaya bien. Buena semana. Conversar contigo, que estés bien. Gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros a llenemol.com.